Trump anuncia, sin impuesto a la renta, sin IRS. Jim Acosta de CNN no ha renunciado. Binance bajo investigación por lavado de dinero. Ordenan a los CDC cortar los vínculos con la OMS. El ejército de Estados Unidos acaba de entrar en el gran estado de California. Caroline Leavitt ha revelado quién estaba detrás de los misteriosos drones. Musk descubre que se desperdiciaron $100 millones. Comenzamos. Trump anuncia sin impuesto a la renta, sin IRS. Trump acaba de soltar la mayor noticia de la historia de los Estados Unidos. De pie ante una multitud que rugía, declaró: ¿qué tal si no se aplican impuestos? Podríamos hacerlo. Si los aranceles funcionan, podría ocurrir algo así. Esto es más que una promesa. Es el comienzo de la era NESARA-GESARA, una era dorada donde termina la esclavitud financiera y reina la libertad. Durante más de un siglo, el IRS ha drenado la sangre vital del pueblo estadounidense. La visión de Trump: no más impuestos a la renta, no más impuestos a la propiedad, no al IRS. Esto no es solo palabrería. El plan de Trump tiene sus raíces en la historia. Estados Unidos prosperó sin impuestos a la renta antes de 1913. ¿Qué cambió? Se crean la Reserva Federal y el IRS, esclavizando a los estadounidenses bajo un sistema corrupto. Ahora, Trump está dispuesto a derribarlo todo y reemplazarlo con un sistema justo y simple. Un impuesto fijo del 14% sobre bienes no esenciales, sin impuestos sobre alimentos, medicamentos ni vivienda. Una moneda respaldada por oro que pone fin al control de la Reserva Federal. NESARA-GESARA, el reinicio del pueblo. Esto no es solo una idea, es una revolución bajo NESARA-GESARA. Deuda borrada, hipotecas, préstamos y deudas de tarjetas de crédito eliminadas. Se elimina el IRS, no habrá auditorías ni acoso. Se restablecerá la privacidad financiera. El gran hermano ya no estará en tu billetera. Se liberarán 6,000 tecnologías suprimidas, energía libre, curas milagrosas y mucho más. Aranceles, el plan maestro de Trump. ¿Cómo funcionará esto? La estrategia de Trump es sencilla. Aranceles a las importaciones extranjeras. Al gravar a las élites parasitarias globales y a los competidores extranjeros, protege a los trabajadores estadounidenses y al mismo tiempo financia al gobierno sin robarle dinero a usted. El plan de Trump va más allá de los impuestos. Su objetivo es el sistema corrupto nacido de la Ley Orgánica de 1871 que convirtió a Estados Unidos en una entidad corporativa controlada por los parásitos. Al desmantelar la Reserva Federal y el IRS, Trump está restaurando la República y llevando a la bancarrota al Estado profundo. Trump no solo está cambiando políticas, sino también vidas. El marco NESARA-GESARA garantiza propiedad real sin impuestos sobre la propiedad. Elecciones transparentes con el nuevo sistema de votación QFS. Nota de tu servidor: está mal el nombre. En realidad, se va a llamar a este sistema QVS. Seguimos. Prosperidad global a través de proyectos humanitarios. Es hora de levantarse. La tormenta está aquí y Trump está al frente de la ofensiva. El viejo sistema se está desmoronando. ¿Estás listo para abrazar el futuro? La libertad te llama. Lo anterior compartido por el canal de Telegram de JFK-Q17. Nota de tu servidor. La ley NESARA es solamente para Estados Unidos. La ley GESARA es para todo el mundo. Si Donald Trump lleva a cabo sus aranceles, lo único que sucederá es que van a incrementar los precios de muchos productos que los estadounidenses quieren y necesitan. Y en todo caso, ¿dónde está la ventaja de esto? La única ventaja que veo es para los impuestos de los estadounidenses, no para todo el mundo.
y menos para los países que van a cobrarles aranceles. Vamos a poner un ejemplo. Tengo amigos que tienen empresas y exportan a Estados Unidos sus productos. Si mis amigos quieren seguir vendiendo y Trump aumenta aranceles, mis amigos seguramente van a terminar aceptando el aumento. Pero ¿saben quién va a terminar pagando? Los estadounidenses. Y no les estoy hablando de productos que pueden comprar en otros países. Entonces, ¿dónde está el beneficio para el pueblo estadounidense? Por otro lado, México tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, el llamado TEMEC. Todo país que tiene un tratado de libre comercio no puede cobrar aranceles al otro, salvo que dicho país incurra en una falta al contrato y a su palabra. Si esto ocurre, Estados Unidos estaría orillando a México a voltear a ver a los países BRICS, cosa que no le conviene para nada a Trump, ya que ambos países dependen económicamente demasiado el uno del otro. En la información también escribieron que esto es más que una promesa, es el comienzo de la era Mesara Gesara, una era dorada donde termina la esclavitud financiera y reina la libertad. Sí, pero solo sería Mesara, no Gesara. Y entonces el término de la esclavitud sería solamente para Estados Unidos a costa de esclavizar a los países que les pagarán aranceles y echándose la soga al cuello ellos mismos. Por otro lado, ¿por qué no en lugar de cobrar aranceles les reparte el dinero que el cabal ha robado? ¿Por qué no mejor le pide a los banqueros Rothschild que devuelvan los intereses que le han robado a los estadounidenses? Esto sí sería Mesara, y no quitando el IRS cobrando a otros países que paguen el plato roto que ellos mismos permitieron que se rompiera. Si vas a ser un caballero, no saludes con sombrero ajeno y hagas un bien perjudicando a tu gente y a personas de otros países. Ya veremos qué hay tras bambalinas de este plan. Quiero creer que sí hay un plan y no pensar en que Trump solamente está pensando con el final de su tracto digestivo y no con el corazón. Siguiente información. Última hora. Jim Acosta de CNN no ha renunciado, ha sido arrestado. Pronto habrá más información al respecto. Siguiente información. Binance bajo investigación por lavado de dinero, fraude fiscal y tráfico de estupefacientes en Francia. Compartido por Reuters. Siguiente información, pero con respecto a la anterior. No es casualidad que esto haya sucedido hoy. ¿Por qué no estarían bajo investigación? El logotipo de Binance lo dice todo. ¿Y qué tiene que ver Bitcoin con el tráfico de personas? Esto no debería sorprendernos, especialmente teniendo en cuenta el momento de la regulación y liquidación de XRP. Por eso Bitcoin no cumple con la norma ISO 20022. Desaparecerá. Anterior compartido por Ariel Proletario 1. Siguiente información. Ordenan a los CDC cortar los vínculos con la OMS inmediatamente, mientras Trump acelera su retirada. Trump ha ordenado a los CDC que detengan toda colaboración con la Organización Mundial de la Salud, OMS, de inmediato, a pesar de las expectativas de una retirada gradual. Un memorando filtrado de los CDC ordena al personal que cese todos los compromisos con la OMS, incluido el trabajo técnico, los consejos asesores y las reuniones presenciales o virtuales. Los expertos en salud advierten que esta medida altera el seguimiento global de enfermedades, incluidos los brotes de animalillo infeccioso de Marburgo, Mpox y gripe aviar. La orden ejecutiva de Trump para abandonar la OMS está pendiente de la aprobación del Congreso, pero la administración ya está cortando vínculos. Compartido por el canal, se les dijo. Siguiente información. Mensaje del presidente Trump en su cuenta de X. El ejército de los Estados Unidos acaba de entrar en el gran estado de California y en virtud de los poderes de emergencia abrió el agua que fluye abundantemente desde el noroeste del Pacífico y más allá.
Los días de poner un argumento ambiental falso sobre la gente se terminaron. Disfruta del agua, California. Siguiente información. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha revelado quién estaba detrás de los misteriosos drones que volaban sobre New Jersey. Como informó anteriormente The Getaway Pundit, los residentes de Nueva Jersey y otras partes de la costa este informaron haber visto docenas de drones volando sobre sus hogares, lo que dio lugar a varias teorías sobre su origen. Leavitt explicó los drones y declaró: "Tengo noticias directamente del presidente de los Estados Unidos que me acaban de compartir en la oficina oval, directamente del presidente Trump, una actualización sobre los drones de New Jersey". Agregó: "Los drones que volaban sobre New Jersey en grandes cantidades fueron autorizados por la FAA para investigación y otras razones diversas. Este no era el enemigo", añadió Leavitt. El periódico Getaway Pundit informó anteriormente que el régimen de Biden se ha negado a revelar el origen de los drones. El portavoz del consejero de Seguridad Nacional, John Kirby, negó categóricamente cualquier incursión confirmada y descartó más de 3.000 informes de drones del tamaño de un automóvil como avistamientos erróneos de helicópteros o aviones. En diciembre, la Casa Blanca de Biden declaró que los drones avistados sobre el noreste de Estados Unidos están operando legal y lícitamente. Esta declaración llega en medio de una creciente preocupación pública y demandas de transparencia impulsadas por el periodo del presidente electo Donald Trump de respuestas sobre lo que calificó de un misterio alarmante. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, intentó restar importancia a la situación, atribuyendo los avistamientos a drones comerciales, de aficionados o de las fuerzas del orden, todos operando de manera legal y lícita. Aunque señaló que algunos informes pueden haber sido aeronaves o incluso estrellas mal identificadas. Nota de tu servidor, ja, ja, ja. Seguimos. El secretario de prensa del Pentágono, Mayor General Pat Ryder, realizó el lunes una conferencia de prensa grabada y fuera de cámara y abordó el tema con una serie de declaraciones cuidadosamente redactadas, admitiendo que las bases militares han informado sobre incursiones con aviones no tripulados, pero enfatizando que tales incidentes no son inusuales. Ryder confirmó que estos drones no son de origen militar, afirmando: "Hasta donde yo sé, no hay operaciones militares. Estos no son drones militares". Irónicamente, la Administración Federal de Aviación, FAA, anunció el mes pasado que estaba llevando a cabo una investigación sobre el supuesto avistamiento del dron. La FAA ha restringido todos los vuelos de drones sobre el Trump National Golf Club en Bedminster, New Jersey. La prohibición de volar drones sobre el Trump National Golf Club comenzó el 22 de noviembre y duró hasta el 6 de diciembre. Cualquier dron no autorizado que vuele sobre la base militar Picatinny Arsenal en Rockaway también está incluido en la prohibición de vuelo de drones. La FAA, en un comunicado, compartió: "Investigamos todos los informes de operaciones con drones no autorizados e investigamos cuando corresponde. Cualquiera que viole la nueva prohibición enfrentará una multa de hasta $75,000 y podría perder sus certificados de piloto de operador de drones". Siguiente información. Musk descubre que se desperdiciaron $100 millones en cosas ridículas relacionadas con el fútbol. Parece que blanqueaban dinero a través del fútbol. Lo anterior compartido por el canal de Laura Aboli Channel. Querido suscriptor, si te gustó el video, regálame tu like. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Dale clic en la campana de notificaciones en todas para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Te recuerdo que este video sí tiene activada la opción para comentarios, mas todos serán revisados para su aprobación. Nadie tenemos la verdad con nosotros, así que toma lo que te vibre y lo que no, solo déjalo pasar.
ya que no es tu tiempo para entenderlo. Me apoyarías mucho si compartes este video con tus contactos en tus redes sociales y con quien lo compartas, pídele también que se suscriba. También puedes ser miembro del canal, obteniendo así varios beneficios, como videos en vivo, exclusivamente para miembros del canal, estrenos de videos con anticipación para miembros del canal, etc. En el botón de unirse, que está al lado del botón de suscribirse, dale clic y YouTube te indicará los pasos a seguir para hacerte miembro del canal. Ahí podrás encontrar la membresía que se adapte más a tus posibilidades y así mensualmente podrás disfrutar de los beneficios de tu membresía y al mismo tiempo apoyar mi trabajo. Todas las membresías son recibidas con todo el corazón. Muchas gracias y bendiciones.